Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado noveno el día 25 de mayo del 2021. Entonces, mis niños, por favor, escribimos en el cuaderno fecha, tema y objetivo. Ya les voy a mostrar la presentación para que podamos copiar. Fecha, tema y objetivo. En fecha colocamos, por favor, 25 de mayo del 2021. Ay, Dios. En tema, vamos a colocar, por favor, el realismo. Y en el objetivo, colocamos, por favor, fecha, tema y objetivo. En el objetivo, regálenme un minutito, ya les digo. El objetivo, conocer los autores más representativos. Conocer los autores más representativos en Colombia. ¿Listo? En Colombia. Entonces, ahí tenemos fecha, tema y objetivo. Les voy a presentar para que podamos elaborar. Vamos a elaborar la explicación tal cual como tengo yo aquí la explicación. ¿Listo? En un cuadrito. Entonces, ponemos como título realismo y vamos a ver los ítems que les expliqué la clase pasada para elaborar unos buenos cuadros comparativos. Solamente que este cuadro es sobre el realismo. Entonces, yo les voy explicando, ustedes van por favor copiando. ¿Listo? Yo les esperen, les agrando acá un poquito más la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué es el realismo, chicos? Entonces, el realismo es una corriente filosófica, artística y literaria, es un movimiento literario que surge en el siglo XIX y es un rechazo contra el romanticismo. Es decir, los autores realistas ya venían cansados de que los autores estuvieran expresando a todos sus sentimientos, que estuvieran expresando problemáticas en la literatura sobre el dolor, sobre la traición, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte. Entonces el realismo nace como un rechazo al romanticismo. Y vamos a ver que dentro del realismo está el realismo mágico y uno de sus precursores más importantes dentro de este movimiento o corriente literaria es Gabriel García Márquez. Fue uno de los, de los más importantes, no, fue el más importante y fue el precursor, es decir, el creador del realismo mágico. Entonces, ¿qué es el realismo mágico? Entonces, es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones en las más diversas esferas de la actividad humana. Es decir, que se puede evidenciar durante toda la evolución del ser humano, como en la pintura, la literatura y en el derecho. El realismo apareció en el siglo XIX como reacción contra el romanticismo. El realismo mágico es una tendencia literaria hispanoamericana que surge a mediados del siglo XX. Se caracterizó por introducir elementos irreales o extraños como algo que forma parte perdón, de la vida cotidiana. Su máximo exponente fue Gabriel García Márquez, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Entonces, por favor, vamos copiando. ¿Qué fue el realismo mágico? Listo, un minutico, por favor, para copiar qué es el realismo mágico.
y el realismo, ¿no? Ahora vamos a ver en Colombia. Entonces, en Colombia el realismo comienza a manifestarse más o menos sobre 1880, o sea, des en cuenta la cantidad de años que han pasado y que desde esa época ya se venían escribiendo obras literarias en las que se evidenciaba el realismo social, el realismo humano, el realismo político, el realismo ciudadano. Entonces, esas obras, en la mayoría de los casos, digamos que las más antiguitas, tenían mucho que ver con el orden político, es decir, escribían mucho sobre liberales y conservadores, que en ese tiempo eran los dos partidos políticos más importantes. Entonces, el realismo comienza a manifestarse en Colombia hacia 1880, es decir, cuando se organizan las repúblicas. Se dan las guerras civiles de fin de siglo y la separación de Panamá. Entonces, miren todas estas cosas que estaban ocurriendo en Colombia cuando se instauró el realismo como movimiento literario. En el orden económico se escribe el paso del semifeudalismo al capitalismo. Dejamos de ser una nación feudal o semifeudal por volvernos una nación capitalista, que hoy día todavía está el capitalismo. Se resquebraja el sistema patriarcal, es decir, ya el patriarcado muere, ya no hay patriarcas, ya toda esta parte del sistema económico tiene un cambio y un giro terriblemente en la, digamos que en el contexto histórico del realismo de ese momento. Y en esto pues sobreviven las inmigraciones, es decir, que todas las culturas indígenas, todas las personas que vivían en el campo empiezan a ser, eh, ¿cómo se dice?, sacadas de su lugar, sí, las desplazan, las sacan de su lugar de origen y empiezan a verse inmigraciones. Dentro de la historia, el realismo surge como una necesidad de expresar a través de la escritura el entorno específico de la época. Entonces, como ya veíamos en la historia, en Colombia, que hace parte de la historia, podemos entender que todas estas cositas que están acá en Colombia se ven escritas o es como el resultado de lo que se escribía en ese tiempo. Y era cada vez más común encontrar textos donde los protagonistas, hablando en un lenguaje coloquial, es decir, ya no se evidenciaban tanto las figuras literarias, ya no se evidenciaba la poesía, las rimas consonánticas, porque ya en esto ya es un lenguaje mucho más familiar, ¿sí? Palabras mucho más conocidas entre el escritor y el lector. Entonces el lenguaje coloquial se arraigó mucho en esta tendencia filosófica, literaria. Y se expresaban preocupaciones, pues, de la vida cotidiana, como ya les había dicho, la parte política, la parte económica y la parte social. Los mitos, el romanticismo, los sueños e imaginaciones fueron dejados de lado para dar paso a la literatura enriquecida según su contexto realista, histórico realista, es decir, se basan en la realidad y de ahí para acá han creado, han escrito, se han elaborado muchos libros, por ejemplo, que tienen que ver con la parte social del trabajo de las personas más vulnerables, podemos ver lo de las comunas en Medellín, lo del sicariato en Bogotá, bueno, el sicariato en Colombia en general, eh, los tráficos tanto de personas como de drogas, los tráficos de armas, el paramilitarismo, entonces empiezan los escritores a irse por ese lado realista y se ve que es más productivo el escribir sobre estos temas. Las características, entonces su prosa es sencilla y fácil de entender, como ya lo había dicho, el lenguaje coloquial toma un lugar importante en la literatura del realismo, se documenta de la realidad, usa las crónicas, hace historia del presente, busca la objetividad fotográfica, es decir,
no ponen cosas sentimentales ni de lo que yo quisiera, sino se datan de fotografías reales, ¿sí? De lo que está sucediendo en ese momento. Y en muchos libros no hay la imagen como tal, no está, digamos que estipulada dentro de las páginas la foto como tal o la imagen, sino que al redactar sus escenas nos hacen hacer un imaginario. Por ejemplo, si nos redactan cómo muere una persona o cómo es asesinada, pues nosotros nos hacemos una imagen mental o un imaginario de la escena. Describe a los personajes física y psíquicamente, es decir, un asesino en serie, cuáles eran sus características físicas, por qué se comportaba así, y busca cambiar la sociedad con una imposición social, es decir, con la parte política. Dentro de nuestros autores más importantes, que es digamos que nuestro objetivo conocerlos, tenemos a Tomás Carrasquilla, José Eustacio Rivera, Eduardo Caballero Calderón, Eduardo Salamea Borda, Gabriel García Márquez, José Manuel Marroquín Ricaurte, José Osorio Lizarazo. Estos escritores son de los más importantes, o no de los más importantes, son los más importantes en Colombia y acá podemos evidenciar sus obras. Por ejemplo, de Tomás Carrasquilla, dice, defendiendo la literatura del realismo y el costumbrismo, sus obras, La Marquesa de Yolombo y Frutos de mi tierra. José Eustacio Rivera fue abogado y diplomático y su obra más representativa es La Vorágine, que es una obra, digamos que un poco compleja de entender. De Eduardo Caballero Calderón, El Cristo de espaldas y Siervo sin tierra. De Eduardo Salamea Borda tenemos el folclore de la Bogotá urbana, contraste con la costa rural, es decir, hace como una comparación en ese libro. Gabriel García Márquez, pues conocemos un sinnúmero de obras, pero entre ellas las más representativas, Cien años de soledad, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. José Manuel Marroquín, entonces, este escritor, mire, se basaba en el contexto político y militar de la época. Y perdón, que usaba en algunos, digamos que en algún sentido, podía verse desde la élite política, es decir, que su lenguaje era por medio de jergas, era muy estructurado, era muy estético, era muy específico, ¿sí? Es decir, palabras que entienden muy bien las personas que están dentro de este medio. Y José Osorio Lizarazo pues expone las novelas del proletariado, es decir, de la gente pobre, de la gente trabajadora, de la gente que no tiene recursos, de la industrialización de Bogotá. Listo, bueno, los temas que se manejaban dentro de esta literatura, pues es la cotidianidad, que podemos ver lo que sucede con el día a día, qué es lo que pasa con las personas, qué es lo que sucede con la economía. Hacen una crítica social bastante fuerte, ¿sí? Dentro de estos libros, una de esas temáticas que es la crítica social, se evidencia críticas muy fuertes. En muchos casos censuraban en esos tiempos los libros porque al Estado no le conviene que un escritor o que por medio de un libro las personas nos enteremos de cosas que no nos debemos enterar. Entonces, en muchos casos censuraban esas obras literarias. Y pues se podía ver arraigado 100% la distinción de las clases sociales. Siempre ha habido esa clara distinción del rico y del pobre, del estrato social alto y del estrato social bajo, de la educación, de los que tienen educación y de los que no cuentan con una educación, de los que tienen dinero y de los que no tienen dinero. Dentro de los géneros, la novela literaria es el género que más se puede evidenciar, novela literaria. Y pues en el arte, el realismo es una corriente artística que se caracteriza por mostrar de manera objetiva sus obras. ¿Listo? Sus pinturas, sus esculturas, en la arquitectura y en la literatura muestran cosas de la vida cotidiana, las personas, los paisajes, los campesinos, todo esto se muestra de manera real.
Listo, mis niños, entonces con esto terminamos nuestra explicación sobre el realismo. Recuerden que ya habíamos visto el romanticismo y vamos a hacer pues como una comparación de lo que hemos visto del romanticismo y del realismo. ¿Cuál es la actividad, mis niños? Que es muy fácil. Vamos a elaborar un cuadrito comparativo pequeño, porque ya tenemos este que tiene mucha información, sobre el realismo y el realismo mágico. Vamos a copiar características muy puntuales. ¿Qué es el realismo y qué es el realismo mágico? Ese cuadrito no les va a salir tan extenso porque del realismo mágico no hay mucha información, excepto pues las que ya les di, y acá tenemos también algo del realismo mágico. ¿Listo, mis niños? Esa es la actividad y con eso entonces terminamos nuestra explicación.